Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco. Qué alegría verlos nuevamente en Historia, Libros y Banderas de esta semana en que tenemos un invitado internacional, Ricardo Martín de la Guardia. Él es catedrático de la Universidad de Valladolid en España, es un experto en el mundo europeo, en relaciones internacionales, en historia reciente del mundo y ha escrito numerosos libros muy valiosos. Yo he tenido la oportunidad de ver alguno y por supuesto de leer el que vamos a comentar hoy, 1989, el año en que cambió el mundo, los orígenes del orden internacional después de la Guerra Fría. Un libro excelente, muy bien documentado, muy bien reflexionado y que además para personas que no somos especialistas nos permite adentrarnos a un tema central. Por supuesto, él ha seguido escribiendo de estos temas, ya hay obras posteriores, además de estar publicada por ACAL. Muchas gracias, Ricardo, por estar acá. Es un auténtico placer y muchas gracias, Alejandro, por la invitación. Primero, vaya un recuerdo para un común amigo, Pedro Martínez Lillo, que estuvo sentado ahí también y que nos hizo el contacto de la Universidad Autónoma de Madrid. Y él estaba de viaje en Chile y por eso lo aprovechamos. Te quería preguntar como primera cosa exactamente eso. ¿Qué te trae por nuestro querido país, por Chile? Pues también, por supuesto, un abrazo y un recuerdo a Pedro Martínez Lillo. Y bueno, la verdad es que mi vínculo, mi relación con Chile viene de años. Creo recordar que la primera vez que vine a Chile, precisamente a Santiago, hace ya pues, unos 25 años. Y desde entonces he tenido una relación, un contacto muy, muy fluido. Y en concreto, en este año estoy en distintas universidades del país a lo largo de noviembre y diciembre porque tengo un año sabático en mi universidad y precisamente por esa relación con Chile, con universidades chilenas, con profesores, pues mi primera estancia la estoy desarrollando aquí en este para mí también queridísimo país. Ha estado en Concepción, también en Santiago. En Concepción asistió a la presentación de un libro de Cristian Medina sobre el caso Honecker y va a presentarlo también allá en Concepción cuando regrese a esa ciudad. Además yo escuché una excelente conferencia tuya hace unos días o coloquio en la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián, así que ha estado con mucha actividad. Cuéntanos un poco cuál es tu área de trabajo, cuáles son tus gustos intelectuales y que te llevan a tratar estos temas. Pues efectivamente yo, mi formación es de historia, la cursé en la Universidad de Valladolid y ciencia política en la Universidad Complutense, luego me doctoré en historia contemporánea y siempre me han interesado estos temas, por un lado, actuales, pero evidentemente con unas raíces históricas muy, muy profundas. De ahí mi interés tanto en la investigación como en la divulgación histórica y por supuesto en la parte académica, en las clases convencionales en la universidad, por la historia más reciente, por la historia, digamos, del mundo actual o del tiempo presente, como se conceptualiza ahora. Es decir, esa historia, por supuesto, de la Guerra Fría a partir de 1945, pero todavía más después de 1989. Los cambios, las grandes transformaciones que se producen en Europa y en el mundo a partir de ese momento. Y la otra línea, muy relacionada también con ella, es la historia de la integración europea en un sentido amplio, porque tengo una cátedra Jean Monnet de la Unión Europea precisamente sobre historia de la integración y también me ha interesado ese vínculo entre la historia de la integración europea y la historia de los movimientos también unionistas, integracionistas en América Latina, en Iberoamérica. De hecho, tuve en su momento un proyecto con el sistema de integración centroamericana para crear también pues un máster de historia de la integración. En definitiva, esas son las dos grandes líneas de trabajo que, como bien ves, pues confluyen de alguna manera en ese interés por la actualidad y por la historia. En el caso de la disciplina que tú tratas, que no es de un país, no es de España, sino que es mucho más amplio, ¿cuáles son las claves de investigación o de divulgación? ¿Es la necesidad de visitar los países? Por ejemplo, aquí tú hablas mucho de historia de Europa Central y del Este, hay que conocerlo en
en terreno, hay que dominar algunos idiomas que sean distintos a lo que uno sabe. ¿Cómo orientarías tú a alguien que quiere decir, oye, me interesó este tema? Sí, en efecto. A mí, aparte, lógicamente, por la formación de la historia de España, que está pues muy presente, como es lógico, dentro de los planes de estudio, pero claro, es que yo acabo la carrera de historia en 1987, justamente cuando se están produciendo ya a partir del 85, con la llegada de Mikhail Gorbachev a la Secretaría General del Partido Comunista de la Unión Soviética, un inicio de transformaciones, una ebullición política y social en Europa central, que prácticamente no tenía parangón desde el inicio de la Guerra Fría. En España no había, y desgraciadamente todavía no hay, una gran tradición de estudios sobre la Europa centrooriental. Ha estado más interesada la historiografía española por Europa, por el propio país, o por supuesto por Hispanoamérica. Y realmente me interesó mucho ese mundo. Primero me interesé mucho por Alemania, por la República Federal, por la República Democrática. He publicado libros al respecto. Para eso, claro, tuve que profundizar en el idioma alemán, en el inglés, y luego se vinculó con los países de la Europa centrooriental, que yo creo que efectivamente, y gracias precisamente a la caída de los regímenes comunistas, se han abierto los archivos, aunque es verdad que hay algunos cerrados, pero hay una posibilidad real de acudir, de acceder a estos archivos, igual que a los archivos franceses, británicos, norteamericanos, sobre esos momentos, lo cual nos enriquece esa visión. Indudablemente, de no ser que seas un políglota absoluto, es imposible no conocer idiomas además tan diferentes como el búlgaro, el húngaro, el polaco, pero bueno, tener unas nociones, sobre todo también trabajar con profesores, con académicos de ese mundo, viajar, palpar aquel mundo desde los años 80, me ha servido, por supuesto, mucho para profundizar en el conocimiento de aquel área, ¿no? Tanto en la historia como en los problemas o en los desafíos de la actualidad. Tú hablaste del año 87, cuando terminaste tu carrera. El año 85 había asumido Mikhail Gorbachev. El libro que comentamos, vamos de inmediato a él, 1989. Una primera pregunta general, después vamos a abordar algunos temas específicos. ¿Por qué es tan importante 1989? Bueno, Alejandro, yo creo que como historiadores sabemos muy bien que, por supuesto, la historia es un continuo, pero hay momentos, años, periodos en los que se produce, como algún historiador ya dijo, una aceleración de los acontecimientos, momentos en que por distintos factores, por distintos elementos, coinciden y se produce, bueno, un salto no ya cuantitativo sino cualitativo. Y yo creo que en 1989 coincide efectivamente muchos de estos factores. Recordemos que es un año en el que, por supuesto, cae el muro de Berlín, se inicia el fin de la guerra, auténticamente de la Guerra Fría. No olvidemos que no solamente cae el muro de Berlín, sino que unos meses antes había caído el famoso telón de acero, que separaba incluso físicamente la Europa centrooriental, la Europa sovietizada, de la Europa occidental. Pero 1989 es el año de Tiananmen, ¿no? En el que claro, teóricamente ese avance, teóricamente, insisto, más liberalizador, concluye drásticamente. Pero bueno, fíjate, ese año también es el año en que muere Jomeini. Es decir, la revolución islámica, ¿no? Para muchos politólogos del momento pensaban que la muerte de Jomeini podía traer también una cierta liberalización del régimen, que desde luego, como sabemos, no ha sido así. Pero aquí en Hispanoamérica, ¿no? Acaba la dictadura de Stroessner en Paraguay, una de las más largas, no ya solamente hubo elecciones de América. En Chile para elegir a Patricio Eso iba a comentar, efectivamente. Bueno, África, ¿no? Las tropas sudafricanas se retiran del territorio de África del Sudoeste, lo que va a ser Namibia, y también comienza el inicio del fin del régimen del apartheid al año siguiente. Es decir, yo creo que, en efecto, por supuesto, el muro de Berlín, de alguna forma, el fin del muro de Berlín es el símbolo, porque eso simbolizaba antes la separación de Europa y del mundo, y a partir de noviembre del 89 simboliza esa nueva etapa, ¿no? Esa nueva fase. Por tanto, yo creo que sí que es un año, como antes decía, de aceleración de los acontecimientos, de inicio de grandes transformaciones, de profundas transformaciones en la realidad internacional. Tú hablas en tu libro, en un capítulo, del ocaso de la utopía soviética. Y es bien interesante el tema, porque uno puede observar
que sin los cambios que impulsa Gorbachev, como que no se habría resquebrajado el mundo más allá del telón de acero. ¿Cuáles son los ejes o la clave del liderazgo y del gobierno de Gorbachev? Sí, es muy significativo porque, claro, efectivamente, ¿no? Indudablemente, a partir de 1985 y con la renovación en el Politburó entre la élite comunista dentro de la Unión Soviética, se inician esos cambios transformadores que en Occidente se conocen como perestroika, realmente reestructuración, cambio, y que en pocos años no van a reestructurar, sino que van a acabar con esa utopía soviética, como te decía. Realmente el factor Gorbachev, como dice Holmes, fue fundamental, pero hemos de tener en cuenta que es que la situación de la Unión Soviética a la altura de principios de los años 80 era prácticamente insostenible. Era una auténtica gerontocracia la que controlaba el poder. Recordamos que prácticamente desde la muerte de Brezhnev, luego con dos secretarios generales que acceden ya muy mayores y enfermos, Andropov, Chernienka, a la Secretaría General, la sensación de la Unión Soviética es de que no sabía hacia dónde ir. Atravesaba, aunque pudiera parecer en el exterior, que como lo era, ¿no?, una gran potencia militar, pero atravesaba una profundísima crisis económica. Había habido una renovación importante tecnológica, salvo en algunos sectores. El desastre de la economía planificada era muy evidente, va a ser reconocido por los propios informes dentro del partido, que en ese momento lógicamente no se conocen, pero que ya hablaban no solo de una crisis económica, sino, como el informe que va a elaborar el que va a ser jefe del gabinete económico de Gorbachev, una catástrofe económica. Había que cambiar el modelo, la situación, la acción exterior de la Unión Soviética, los enormes gastos militares en África, en la propia Hispanoamérica, ayudando a determinadas guerrillas en la Europa Oriental, eran auténticamente insostenibles. De hecho, la llegada de Gorbachev, un hombre ya de 50 y tantos años, joven dentro de lo que era sí, claro, la nomenclatura soviética, y que ya no mira tanto al pasado como los antiguos secretarios generales, sino a la necesidad de reforma. Entonces, por un lado, como bien dices, el factor Gorbachev, el hombre, fue enormemente relevante, pero es que la situación económica, política, incluso social de la Unión Soviética y de los países sovietizados era a la altura de mediados de los años 80 insostenible, verdaderamente. Ahora, eso que mencionaste de la gerontocracia, o sea, el gobierno de los ancianos, era algo que se repetía en Europa Oriental. O sea, si no me equivoco, en Alemania Oriental era más o menos así, o en Rumania, no sé, no era exclusivo de la Unión Soviética. Por supuesto, porque al fin y al cabo el modelo de control soviético, el modelo de control político totalitario soviético se había trasladado, como sabemos, desde la época estalinista a los países del este de Europa. Incluso en las dictaduras comunistas la gerontocracia era todavía peor, en el sentido de que no solamente era gerontocracia, sino que en algunos casos eran auténticamente clanes comunistas, clanes familiares comunistas, los que controlaban el poder. El caso probablemente más ejemplar es el de Rumanía, la Rumanía de Ceausescu, donde la familia, por decirlo así, los cercanos a Ceausescu, controlaban prácticamente el aparato de poder. Por tanto, había habido lo que había habido en esa nomenclatura, que controlaba los sistemas comunistas, había sido una cooptación en el poder, pero prácticamente sin variaciones reales, ¿no? El hecho que comentas de Erich Honecker en la República Democrática Alemana, de Ceausescu, de la Bulgaria de Yipkov, ¿no?, con comités centrales del partido, de los partidos comunistas únicos, cuya media de edad era de 70 o de más años. Claro. ¿Dónde queda la vanguardia del proletariado leninista? En fin, es decir, que en efecto, ya aparte de la propia crisis económica o social, es que eran personas ancianas que tenían unas claves de pensamiento que, como antes decía, miraban mucho más al pasado que a los retos de futuro. Lo último sobre este tema, antes de ir a un pequeño alto, ¿por qué la imagen de Gorbachev se deteriora en Rusia en circunstancias que en Occidente es tan potente su figura? Es
enormemente interesante efectivamente esta pregunta, porque, bueno, ¿cómo ha pasado Gorbachov a la memoria, digamos, colectiva occidental, ¿no? Bueno, pues efectivamente como el hombre que impulsa los cambios, que impulsa las transformaciones en su propio país, pero que cambia la política exterior, la Novoye Mišlenie, que se dice ese nuevo pensamiento en política exterior durante la época de Gorbachov, que lo que supone es abrirse a todo el mundo, tratar de mejorar las relaciones con Estados Unidos, con Europa Occidental. Él acaba con la doctrina de soberanía limitada, propone cambios drásticos en cuanto a las políticas militares nucleares. Es decir, es un hombre que para Occidente, en un sentido amplio, es el gran reformador. Pero claro, para los soviéticos y sobre todo para los rusos es el hombre que acaba con la Unión Soviética y que inicia ese tránsito entre la Unión Soviética y la Federación Rusa de Yeltsin en una profunda crisis. No olvidemos que los años 90 en Rusia, la Rusia de Yeltsin, en franca decadencia, con unos enormes problemas económicos, con la crisis del rublo, con la pérdida de espacios geopolíticos que no ya para los soviéticos, sino para la Rusia imperial habían sido parte digamos de su genética, el Báltico, los problemas en el Mar Negro, con lo cual para los rusos posteriores, para los rusos de hoy, y lo tuvimos, fue muy evidente, ¿no? Después de la muerte de Gorbachov, que prácticamente pasó inadvertida dentro de Rusia, porque es considerado en buena medida, de forma general, un hombre que acabó con la fuerza, con el orgullo soviético ruso. En cambio, fue conmemorado mucho más, por supuesto, en Europa Occidental, en Estados Unidos, etcétera, por esa imagen real, ¿no? De reformador, de transformador de la Unión Soviética. Ricardo, vamos a hacer un pequeño alto en nuestro programa y volvemos para seguir conversando sobre este interesante libro, El año que cambió el mundo, 1989, con Ricardo Martín de la Guardia. Hola, estamos juntos, claro, juntos, todos los días, todo el día, en Radio Agricultura y en Agricultura TV. Sé parte de la comunidad de Deportes en Agricultura. Escúchanos aquí en Radio Agricultura 92.1. Entretención aquí en Agricultura y Agricultura TV. Búscanos en redes sociales como Deportes en Agricultura. Síguenos en agricultura.cl. Síganos en todas nuestras redes sociales. Síguenos en TikTok como Deportes 921. Aquí estamos conectados con Agricultura, más de 21 años liderando la audiencia gracias a su sintonía. Conectados con Agricultura. Sigue la programación de Deportes en Agricultura a las 7 de la mañana y a las 14 horas. Somos Agricultura. Somos Agricultura. Volvemos a esta interesante conversación con Ricardo Martín de la Guardia, catedrático de la Universidad Valladolid, experto en historia y política reciente en el mundo. 1989, para que lo busquen ahí donde puedan y lean un excelente libro, El año que cambió el mundo. En un capítulo muy interesante tú hablas de las revoluciones gloriosas. ¿Qué son las revoluciones gloriosas y cuáles son? ¿Y de dónde viene el nombre? Sí, en efecto, es un término, el de las revoluciones gloriosas, que acuñaron dos exiliados húngaros, ya de los años 50 y 60, grandes sociólogos que se asentaron en Estados Unidos, Ferenc Feher y Agnes Heller, que además tienen, por supuesto, no solamente muchas obras en inglés, tenían también, si a alguien les interesa, obras traducidas al español. Digo, sociólogos que tuvieron que salir por la represión comunista húngara en esos años,
y que desde Estados Unidos continuaron reflexionando sobre la realidad social de la Europa sovietizada a lo largo de los años 70 y 80. Evidentemente fueron o eran, por un lado, testigos privilegiados porque habían vivido sometidos a esta dictadura, pero es que no solamente eran testigos, sino que eran académicos, eran profundos conocedores. Y cuando se inicia estos cambios, estas transformaciones a lo largo de los años 80 en la Europa centro-oriental, ellos acuñan el término de revoluciones gloriosas precisamente a estas transformaciones rápidas, en general no violentas, que se producen en Checoslovaquia, en Hungría, en Polonia, en la República Democrática de Alemania, ¿no? Es decir, después de décadas de opresión, después de décadas de sometimiento, cuando parecía que estos estados autoritarios o totalitarios verdaderamente no iban a cambiar, no iban a poder transformarse, es decir, que la Guerra Fría iba a continuar durante décadas, la libertad humana, la fuerza del individuo es capaz de torcer el destino, ¿no? Y por tanto, esas revoluciones gloriosas que ponen de manifiesto, insisto, que a pesar de la represión, a pesar de las estructuras dictatoriales, la libertad humana acaba por triunfar, pone en jaque a estos sistemas militarizados con policías secretas, como sabemos, muy poderosas, y en algunos casos en meses, en otros en semanas y en algunos casos, como en Rumanía, en días, provocan la caída, el hundimiento de estos sistemas. De ahí lo de las revoluciones gloriosas. ¿Hay alguna que te llame más la atención? Porque tienen cosas interesantes. Hungría tuvo el movimiento de la revolución de 1956, que fue aplastado. Checoslovaquia en la primavera de Praga del 68. Alemania Oriental, la construcción del muro de Berlín cuando se estaba yendo la gente el 61. El movimiento Solidaridad en Polonia de Lech Wałęsa o Walesa, como le decimos acá. ¿Y hay alguna que te llame más la atención, que tú le hayas hincado más el diente? Sí, yo he trabajado más en dos de ellas, fundamentalmente en la alemana y en la polaca. Porque además me interesaban porque eran modelos muy diferentes entre ellos, dentro, por supuesto, de lo que es también una concepción general del cambio, de la transformación, que por supuesto en todos los países tiene elementos comunes, pero son diferentes. Muy brevemente el caso de Polonia. Polonia, a lo largo de la dictadura comunista, había sido probablemente el país en el que la sociedad, a pesar, como digo, del sistema represivo, pero en distintos momentos había generado más insurrecciones sociales, ¿no? Desde el mismo momento, desde los mismos finales de los años 40, el mismo momento de la estalinización del sistema, hubo una represión brutal, sobre todo sobre sectores del campesinado polaco, sobre sectores vinculados a la Iglesia católica, pero a lo largo de esa historia, de la historia comunista de Hungría, en 1953, en el 56, en los años 60, en el 70, siempre hubo momentos en donde hubo, no solamente en Varsovia, en los puertos bálticos, en el campo, movimientos de oposición firmemente reprimidos. Pero eso explica que a partir de 1979-1980 vaya surgiendo una oposición social cada vez más fuerte, que, como parecía inevitable en el caso de Polonia por la importancia de la Iglesia católica como eje de identidad nacional, cultural, pues el nacimiento de Solidarność, de Solidaridad, va a estar muy relacionada con toda esa época o con todos esos años de insurrección, de malestar, ¿no? Y por tanto la irrupción de Solidaridad, y además muy poco después la aparición de Juan Pablo II, claro, como papa polaco, el papa que viene del frío. Y su visita a Polonia va a estimular no solamente el cambio, la transformación en Polonia, sino en buena medida en todos los países de su entorno, ¿no? Por eso es muy particular el caso polaco, ¿no? Un tremendo tema de ellos. Vamos a Estados Unidos. Estados Unidos había sido uno de los dos grandes ejes de la Guerra Fría con la
con la Unión Soviética y por el proceso que se vive, que tú dijiste que en la práctica la Unión Soviética pierde su poder, Estados Unidos queda como el dueño, guardián del mundo, la principal potencia. ¿Cómo lo evalúas tú esa posición? Sí, en efecto eso fue indudable. Al fin y al cabo, un orden internacional como el de la Guerra Fría, que pivotaba en torno al control hegemónico que podían ejercer la Unión Soviética y los Estados Unidos en todo el mundo como superpotencias, evidentemente ese orden internacional, si cambiaba, era por el hundimiento o por los cambios o por las transformaciones en uno de los ejes. El hundimiento de la Unión Soviética convierte en un primer momento a los Estados Unidos en la hiperpotencia. Es decir, al fin y al cabo se había producido efectivamente el triunfo, ¿no? Así, de forma general, de los principios liberales, capitalistas, y además el hundimiento de un sistema comunista que se había visto que había sido desastroso. Se estaba viendo en aquellos mismos años 90 que era desastroso económica, social, políticamente, ¿no? Entonces, en un primer momento, efectivamente parecía que el orden internacional iba a bascular en torno a Estados Unidos, a los principios ideológicos, económicos, etcétera, que sustentaba. No olvidemos, por ejemplo, el libro de Fukuyama, ¿no? Famoso, sí. El fin de la historia. El artículo, que yo creo, y el libro. El artículo primero, National Interest, y sí. Luego el libro, que yo creo que ha sido algunas veces excesivamente mal interpretado, ¿no? Es decir, no era el fin de la historia hegeliano, era el triunfo de determinados principios. Pero de las ideas. De las ideas. La síntesis ideológica universal. Claramente, ¿no? Pero claro, la historia es abierta, indudablemente, y esa hegemonía o esa norteamericana inmediatamente va a tener contradictores, ¿no? Como sabemos, y probablemente la Primera y la Segunda Guerra de Irak van a suponer ya un cambio, una readaptación de ese orden internacional en el que, como sabemos, otras potencias, la propia China, que a partir de esos momentos va a tener un crecimiento fulgurante, los cambios también en India y Pakistán. En aquellos años todavía se hablaba incluso también de la posibilidad de la potencia de Brasil como potencia regional. Es decir, sí, Estados Unidos va a quedar como gran potencia, pero inmediatamente van a surgir en esas otras áreas del mundo potencias medias con aspiraciones de control regional, ¿no? El caso de Turquía, el caso de China, el caso de India, y eso hace que efectivamente, aunque en general esos valores liberales, en un sentido amplio, ¿no? Liberales del capitalismo, etcétera, se extienden y triunfan, pero no olvidemos, en Transparencia Internacional hace, creo, 2 años o 3 años, los estados autoritarios ya son más en número en el mundo que los estados democráticos. Es decir, que aquellos años fueron, insisto, muy fulgurantes de ebullición social, pero bueno, el orden internacional fue por otros derroteros. Ha habido regresión. Hablamos de Gorbachev y de Juan Pablo II. Te quería preguntar por otras 2 figuras que a mí me llaman la atención, que son Thatcher y Reagan, no solo por su amistad, la última llamada, recuerdas tú, o la última carta en el caso de Reagan a Thatcher, sino que porque ellos plantean con vocación de victoria la superioridad del mundo occidental sobre los regímenes comunistas, cosa que es muy distinta a lo que pasaba en los años 60, cuando parecía que los regímenes comunistas iban a alcanzar y sobrepasar a Occidente. Exactamente, completamente. Es que en efecto, aquello que se denominó en los años 80 y 90 el nuevo conservadurismo, ¿no? Que en buena medida se encarnaba en la figura de Margaret Thatcher y de Reagan, aunque por supuesto tuvo una influencia muy notable en toda Europa occidental. Y efectivamente es que recordemos que el antecesor de Reagan había sido Jimmy Carter, que, bueno, había tenido en cuanto a su política exterior, a su política internacional, había supuesto un auténtico retroceso respecto a la Unión Soviética, ¿no? Y la llegada de Reagan desde sus primeros discursos supone un cambio radical. Es decir, Reagan y Thatcher dicen, bueno, no, es que Occidente, en un sentido amplio, los valores occidentales, los valores que representa el mundo libre, son superiores política, económica, ideológicamente a la izquierda, en un sentido amplio. Y
hay que decirlo así, no hay que andar como algunas organizaciones políticas, la derecha andaban, no, hay superioridad y vamos a demostrarlo, ¿no? Y en efecto, ¿no? Esa firmeza en las decisiones, esa firmeza en relación al propio Gorbachov, en relación a las dudas que tenían algunos países occidentales respecto a los cambios que se estaban produciendo, supuso, yo creo, un salto cualitativo ideológico. Es decir, frente a ese aminoramiento, empequeñecimiento, de la derecha en un sentido amplio, el nuevo conservadurismo lo que dice, no tenemos, insisto, que ocultarnos, sino que tenemos unos principios, unas ideas que están ahí, que son superiores, ¿no? Y bueno, eso evidentemente la historia en esos años indudablemente les dio la razón, ¿no? No olvidemos que, como bien decías, yo creo que desde el 68, ¿no? En un sentido, desde mayo del 68, la primacía de la izquierda ideológicamente había estado, era muy evidente, había empapado, ¿no? a la sociedad europea, incluso, insisto, a organizaciones políticas o ideológicas de derecha que siempre se sentían tenían que estar como un paso atrás, ¿no? Esa superioridad moral de la izquierda que evidentemente se viene abajo viendo lo que había detrás de los sistemas comunistas. En otra parte, te refiere al llamado mosaico islámico, que es un problema que a veces se mira desde lejos, después hay una presencia por distintos lados, sea soviética o norteamericana, pero ¿cómo se inserta en el nuevo orden mundial este llamado mosaico islámico que al menos para las noticias que llegan, está marcado por ayatolas, por crisis, por guerras, por distintas complejidades y muy lejanas al sistema democrático de mercado de Occidente? Sí, en efecto, los cambios de los años 80 afectan, digamos, 80, 90, digamos, relativamente a ese mundo. Como bien dices, claro, no vamos a hablar de ello, sabe perfectamente, está sobre la mesa, desgraciadamente, desde hace tantas décadas, la crisis de Oriente Medio, ¿no? El conflicto israelí-palestino, que obviamente durante la Guerra Fría tenía también claves de Guerra Fría, enfrentamiento entre dos mundos, ¿no? Como sabemos, el apoyo que los soviéticos daban siempre a los países o a los movimientos antinorteamericanos en la zona, pero que es, como sabemos, una cuestión que desgraciadamente parece insoluble, ¿no? hasta nuestros días, y que se incorporan elementos nuevos como el fundamentalismo en aquel territorio, pero que están ahí. Otra cuestión, claro, y después de, como comentábamos, de las dos guerras de Irak, y de ahí también el mosaico, es que a veces desde Occidente, entre comillas, hablamos del mundo árabe islámico o de aquella parte del mundo como algo unitario, ¿no? Sí. Como un todo. Y como sabemos, las diferencias son políticas, por supuesto, religiosas, entre chiíes, sufíes, entre lo que puede representar Arabia Saudí y lo que representa Irán, cada uno de ellos con sus adláteres, con sus países seguidores, son muy, muy diferentes, ¿no? Por supuesto, también de sus afinidades políticas con Occidente, etcétera, etcétera. Y ya digo, las dos guerras de Irak, la primera con la invasión de Kuwait, lo que nos mostró también precisamente es ese mosaico, que no había una unidad de criterio, claro, en ese mundo. Y yo creo que hay un componente que es obvio, por otra parte, un elemento fundamental que se incorpora a ese mundo posterior a 1989 y que, aunque tiene una influencia en todo el mundo, pero la va a tener especialmente allí, que es el fundamentalismo islámico. Claro, es decir, las torres gemelas, los atentados, pero no solo eso, la fuerza social que adquiere este movimiento en muchos países árabes va a ser, yo creo, que uno de esos nuevos elementos de la posguerra fría que atraviesan a todo.
te voy a preguntar de inmediato. Te adelantaste de la posguerra fría. Hacemos nuestro último alto y seguimos conversando con Ricardo Martín de la Guardia. 1989, el año que cambió el mundo. Hola, estamos juntos, claro, juntos, todos los días, todo el día, en Radio Agricultura y en Agricultura TV. Sé parte de la comunidad de Deportes en Agricultura. Escúchanos aquí en Radio Agricultura 92.1. Entretención aquí en Agricultura y Agricultura TV. Búscanos en redes sociales como Deportes en Agricultura. Síguenos en agricultura.cl. Síganos en todas nuestras redes sociales. Síguenos en TikTok como Deportes 921. Aquí estamos conectados con Agricultura, más de 21 años liderando la audiencia gracias a su sintonía. Conectados con Agricultura. Sigue la programación de Deportes en Agricultura a las 7 de la mañana y a las 14 horas. Somos Agricultura. Somos Agricultura. Volvemos a Historia, Libros y Banderas con Ricardo Martín de la Guardia, 1989, el año que cambió el mundo. Un gran libro que lo recomiendo desde ya. ¿Cuál es el sistema internacional o el mundo que se hereda de la Guerra Fría? Y en segundo lugar, supongo que no es mecánico, nos sigue siempre igual desde 1989 hasta hoy. Perfecto. Efectivamente, como bien sabemos, los órdenes internacionales son fundamentalmente dinámicos, ¿no?, en su trayectoria, en su transcurso histórico. Algunos politólogos hablaban justamente de esos años que median entre 1989 y 1991, caída del muro de Berlín, disolución de la Unión Soviética, y 2004, con las guerras de Irak, como un orden gris, un orden en transición. Se ha acabado un mundo, por decirlo así, ha desaparecido un orden internacional y se está readaptando el nuevo, ¿no? Para algunos esos años, finales de los 80, principios del siglo XXI, de forma muy voluntariosa, pensaban que esa readaptación del orden internacional podría servir para que las organizaciones internacionales y fundamentalmente la ONU tuvieran un salto de fuerza, tuvieran una potencia mayor para dar una mayor estabilidad a ese mundo de posguerra fría una vez que había concluido. Pero las guerras de Irak, las Torres Gemelas, la evolución de China hacen que, en efecto, el nuevo orden internacional de guerra fría no sea precisamente pacífico, sino que, como en general desgraciadamente ha sido la historia, pero es condición humana, los conflictos tanto latentes como explícitos continúen. Entonces, es un orden, en efecto, en el que, como antes comentábamos, Estados Unidos indudablemente sigue teniendo una presencia muy, muy relevante, en el que, curiosamente, la Unión Europea, que había tenido una protagonismo indudable en los acontecimientos, en los procesos, en esas revoluciones gloriosas que habían terminado con el sistema soviético, que habían sido muy relevantes para incorporar a estos países postsoviéticos a la Unión Europea, incluso a los países bálticos, pero que va a tener a partir, creo, de principios del siglo XXI una posición mucho más débil en ese panorama internacional, en donde hay posiciones, hay países, hay áreas geográficas muy fuertes, y en cambio la Unión Europea queda más empequeñecida por las dificultades que tiene para tener una política de seguridad y exterior común, ¿no? China ha tenido, como sabemos, una evolución no solamente económica impresionante, sino que de haber sido hasta hace relativamente poco, como sabemos, un país que no le interesaba mucho ese crecimiento militar, esa potencia militar, que tenía una influencia más soft en el mundo, está armándose progresivamente, y por tanto a esa fuerza económica Chináfrica, ¿no? Se habla por la
comprado deudas públicas de países enteros como Angola, las grandes inversiones que está haciendo en medios de transporte, aquí también, por supuesto en Hispanoamérica, en América Latina. Los cambios que se ha producido, por supuesto, en Rusia, la Rusia de Yeltsin, debilitada, con Putin a partir del año 2000 y con el giro que, como sabemos, va a llevar a cabo en su política exterior, hace que la Federación Rusa haya vuelto, ¿no?, a buscar una posición en el mundo con su mayor influencia en su antiguo glacis de seguridad en la zona de las repúblicas centroasiáticas, en el Cáucaso, busca aliados, como sabemos, en África, en América Latina, y no olvidemos también otras potencias regionales, el caso de Turquía, ¿no?, muy relevante siempre geopolíticamente, y que, bueno, como sabemos, se está apartando más de la Unión Europea o de la relación con la Unión Europea para tener su propio mundo, ¿no? O qué decir de América Latina en su conjunto, ¿no? Una evolución, como decíamos, de los años 80 hacia la consolidación de las democracias en un principio, pero que también choca en estos últimos años con otra vez los autoritarismos, con, como sabemos, un absoluto desprecio en algunos casos por los derechos humanos y por los principios liberales, con lo cual se habla de policrisis, ¿no? Bueno, este es un tema que realmente se ha utilizado mucho a lo largo de la historia, porque bueno, siempre estamos en crisis por alguna teoría, pero bueno, como sabemos, la crisis no es solamente problema, sino también reto y desafío de futuro. A propósito de las guerras, en su tiempo nos acostumbramos a la guerra de Afganistán. Claro. Nos acostumbramos, qué sé yo, a la guerra en Nicaragua en los años 80 o en El Salvador. ¿Tenemos que acostumbrarnos a las guerras que estamos viendo, por ejemplo, entre Rusia y Ucrania, o uno podría esperar que va a haber un orden de paz cuando eso se acabe? Claro. Es verdad que desgraciadamente el ser humano, pero bueno, es condición humana, sí, por decirlo de alguna forma, lo he dicho bien, se adapta, se acostumbra a las guerras, y más, bueno, siempre, pero en la época contemporánea, ¿no? Incluso, es decir, aunque nos parecía que Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría tenían un control más efectivo sobre el mundo y solamente, digamos, apoyaban o intervenían en guerras siempre lo más lejos de su territorio, en esas zonas de fractura, pero incluso solo durante la Guerra Fría hubo más conflictos bélicos abiertos que a lo largo del siglo XIX y principios del XX, ¿no? El ejemplo de la guerra de Afganistán, que bueno, porque llega Gorbachev al poder, pero si no, era una guerra que, a pesar de que de la Unión Soviética estaba perdiendo constantemente, pero se mantenía, claro, por la enorme capacidad militar soviética, ¿no? Bueno, tenemos un ejemplo que son las guerras yugoslavas de los años 90, tremendas, que, si recordamos, en aquel momento, durante su transcurso, parecía que era imposible que se llegara a la paz. Y bueno, al final Dayton, la paz por territorios, el establecimiento de las fuerzas de interposición de Naciones Unidas han hecho que la situación se calme. Es decir, que incluso en aquella zona donde sabemos, ¿no?, donde los conflictos estaban hibernados, ¿no?, donde durante la Segunda Guerra Mundial murieron más de 2 millones de personas, a la Guerra Mundial se sumó las guerras civiles, es decir, siempre un panorama muy convulso, incluso ahí la paz se impuso. Realmente lo digo porque, claro, ahora, si vemos el panorama en Ucrania, inevitablemente tenemos que ser pesimistas. De lo único que se habla es de ampliar las ayudas militares a Ucrania, Rusia con el apoyo de China, ahora de Corea. Nadie habla prácticamente de paz, nadie habla de volver a la mesa de paz, como incluso hubo en los casos de Minsk I y Minsk II. Es decir, quiero decir, desde en este preciso momento sí que tendríamos que ser probablemente indudablemente pesimistas, pero yo creo que, como todo, es decir, tampoco se puede prolongar, ni mucho menos indefinida. Incluso ahora, con la llegada de Donald Trump
a la presidencia norteamericana respecto a esta cuestión, a las guerras, a la intervención norteamericana, puede ser también un elemento, un agente de presión para llevar a la mesa de paz a las partes. Al gobierno chino tampoco le interesa la guerra, y lo ha dicho en muchas ocasiones. Incluso hubo un ensayo de plan de paz que propuso Pekín, con lo cual también China puede ejercer en un momento determinado como agente de presión para llevar también a Rusia a la mesa de paz. Es decir, que siendo pesimistas en este momento, yo creo que también, ¿no? Y como historiadores sabemos que siempre que ha habido guerra también ha habido paz. ¿Cómo mirar las cosas como en realidad son y no como las construimos? Porque así como tú decías que el mundo islámico de repente lo miramos como bloque, a Yugoslavia siempre lo miramos como bloque. A Rusia/Unión Soviética siempre fue un bloque. Pero el desmembramiento posterior de Estonia, Letonia, Lituania, los demás países que surgen a partir de la Unión Soviética, sea como un efecto centrífugo, y lo mismo en Yugoslavia, que termina partiéndose en varios pueblos, naciones, gobiernos. ¿Cómo hacer para prever el mundo que viene, o cómo ha sido esta partición mundial en las últimas décadas? Porque para terminar, cuando uno lee a David Armitage, por ejemplo, sobre las independencias, gran parte de las independencias son de los últimos 30 años, de las declaraciones de independencia, que es una cosa que nosotros suponíamos que ya estaba logrado. En África fue en los años 60, etcétera. Es ciertamente, ¿no? También se dice, el fin de la Guerra Fría supone, otra vez, después de los años de la descolonización, de pronto la emergencia al panorama internacional de nuevos estados, en algunos casos nuevos viejos estados, pero una ampliación, ¿no?, indudable del panorama internacional de estados. Y además, frente a lo que se pensaba habitualmente, esa fragmentación se produce en Europa, que parecía que donde las fronteras estaban ya perfectamente delimitadas, ¿no? Pero claro, es que la disolución de la Unión Soviética supone que todas sus repúblicas federadas, las repúblicas que tenían frontera exterior, se convierten en estados. Que efectivamente Yugoslavia, el país de los croatas, serbios y eslovenos de la época de entreguerras, se parcela en una serie de estados. Bueno, algunos de ellos como Croacia, Serbia, pero bueno, algunos como Bosnia y Herzegovina, Macedonia, que habían tenido, digamos, menos, ¿no?, mucho menos presencia internacional. Es decir, el final de la Guerra Fría supone fragmentación, supone un orden internacional, fragmentación, y eso también complica efectivamente las relaciones internacionales, ¿no? Antes decía, la propia ampliación de la Unión Europea a 27 en un principio, y ahora con la posibilidad a otros países balcánicos, hace que la toma de decisiones sea mucho más complicada, y que también eso debilite la propia situación. Digo, en ese ejemplo concreto, ¿no? O el hecho de que Rusia, considerado internacionalmente como el estado sucesor de la Unión Soviética, perdiera, por supuesto, una parte muy importante de su influencia en esas zonas, insisto, Cáucaso, repúblicas centroasiáticas, por supuesto, ya en el caso de las repúblicas bálticas, que van a formar parte de la Unión Europea, ¿no? Por tanto, más fragmentación, más complicación también en el panorama internacional, porque estos nuevos estados, como es lógico, sus pueblos, tienen tradiciones políticas, afinidades muy diferentes con los propios pueblos o los propios estados con los que hacen frontera, o con otros estados, ¿no? Y eso evidentemente complica la situación, ¿no? De ahí que para algunos politólogos, historiadores, por supuesto, esta posguerra fría, en donde pues sea mucho más compleja en el juego de las relaciones internacionales que la Guerra Fría, en donde todo parecía más establecido, en tanto en cuanto, insisto, soviéticos y norteamericanos, bien de forma directa o de forma indirecta, tenían una influencia muy concreta sobre todo el orbe. Ahora eso
eso, como sabemos, se ha roto, se ha fragmentado, y además, no solo por eso, sino por algo, y lo enlazaba con lo anterior, que todas estas nuevas, o algunas de las nuevas potencias regionales, lo que quieren es también tener una influencia más directa, no ya solo económico y comercial, sino política, sobre su, podemos decir, hinterland, o sobre su glacis, ¿no? Insisto, el caso de Turquía, por supuesto el caso de China, ahora también Japón, ¿no? Que ha cambiado, está cambiando su política precisamente por esa sensación de amenaza de China. En definitiva, un mundo en ebullición enormemente interesante, bueno, como son en general todos los órdenes internacionales. Ricardo, estamos llegando al final, lamentablemente, y te quiero preguntar una cosa que le preguntamos a todos los invitados. ¿Qué libro nos recomendarías? ¿Qué libro te ha gustado? ¿Qué libro te ha marcado? ¿Qué quisieras compartir conmigo y ciertamente con los auditores? Fíjate, yo creo, algunas obras que se publicaron en aquel momento, digo, años 80 y 90, pero son muy importantes de leer porque nos pueden hacer reflexionar de cómo aquellos actores o aquellos intelectuales reflexionaban sobre el momento. Antes hemos hablado de Fukuyama. Yo creo que la relectura del fin de la historia, insisto, por ver, bueno, cuáles eran las claves sobre las cuales un intelectual, un político que va a tener mucha influencia, como sabemos, incluso en la política activa, veía aquel momento. Luego también, de aquel momento, los textos de Gorbachov, ya, que están perfectamente en español, superestroika, en fin, esto por ver esa interpretación. Luego, yo creo que libros de historia que a mí me han marcado, una gran especialista, una de las ha fallecido hace poco, fue nada más y nada menos que la presidenta de la Academia de las Ciencias en Francia, la profesora Hélène Carrère-Dencos. Tiene muchos de sus libros traducidos al español, pero El fin de las nacionalidades y la Rusia de Yeltsin son obras magníficas para entender desde el punto de vista historiográfico ese periodo. Y luego un profesor, le conocí en Oxford, en el Centro de Estudios Soviéticos, un gran sovietólogo, Archie Brown, tiene un libro fabuloso sobre Lenin, Gorbachev y Yeltsin, para ver también los cambios, las transformaciones. Ese está en inglés, pero bueno, es una lengua, digamos, accesible. Y yo creo que marca muy bien lo que antes decíamos, la importancia del individuo, no solo de las estructuras en la historia, para comprender o para entender ese periodo. En fin, es una literatura oceánica, como sabemos, la que hay sobre estos aspectos, pero por lo menos a partir de estos probablemente tengan luego nuestros oyentes el interés en continuar leyendo más sobre esos aspectos. Ricardo, no sabes la alegría que ha sido tenerte acá. Tienes tu casa. Cuando vuelvas por Chile me avisa y te invitamos por otro de tus libros, porque tu productividad es realmente impresionante y muy atractiva. Muchísimas gracias, ha sido de verdad un auténtico placer y un honor, como siempre, compartir contigo y muchísimas gracias por esta oportunidad para hablar de la guerra y de la posguerra fría. Ustedes no se vayan, ya viene mi recomendación de libros como cada semana en Historia, Libros y Banderas. Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y en Historia, Libros y Banderas de esta semana nuestra recomendación es esta gran obra de Václav Havel, El poder de los sin poder, libro publicado por Ediciones Encuentro, escrito por el dramaturgo, intelectual y líder de Checoslovaquia tras la caída de los regímenes totalitarios en Europa Central y del Este. 1989 fue un año clave para el mundo. Ahí emergieron varios liderazgos en distintos lugares. Uno de ellos era Havel, que desde 1968 en adelante había tenido una importante presencia política intelectual en ese régimen checo, y luego asume como la figura principal en la nueva democracia que hubo en Checoslovaquia. Desde los tiempos de la Primavera de Praga hasta Havel, este es un libro que permite reflexionar sobre la realidad del poder en los regímenes totalitarios, que Havel consideraba algo más que tiempo
perdido. Un libro notable de un intelectual de primer orden a nivel mundial. El poder de los sin poder. Que esté muy bien. Nos vemos en nuestro próximo programa.